Bienvenidos buscadores un día más a mi canal. Mi nombre es Laura y soy documentalista. Os subo este vídeo rápido porque quiero contestar a la pregunta de una persona que me ha escrito por Facebook y me hace una consulta que me va a servir para dos cosas, para contestarla por aquí, por este vídeo, y de paso actualizo un vídeo que hay en mi canal en el que hablo de este tema. Esta persona en concreto lo que me pregunta es que necesita orientación porque tiene que crear una formación para las fuerzas de seguridad de la localidad en la que vive y también quiere hacer publicaciones para revistas especializadas sobre investigación. En primer lugar, creo que se refiere, o entiendo que se refiere, a investigación en el ámbito OSINT. Al hablarme de las fuerzas de seguridad, entiendo que lo que quiere es crear una formación, ofrecer una formación para la búsqueda o para la monitorización fundamentalmente de plataformas que permitan detectar o recuperar datos o indicios delictivos o susceptible de ser un posible delito. Con lo cual entiendo que se refiere a un campo más afín a OSINT. Vamos por partes. Primero, yo no he recibido ninguna formación específica, no he cursado nada sobre OSINT específico, a excepción de un seminario que hice, creo que fue en noviembre de 2022, que era sobre OSINT, pero aplicado o dirigido a periodistas. Yo soy documentalista y en una plataforma ofrecían un seminario que duró varios días dirigido a la verificación de información. Dentro de la verificación de información se trataban múltiples cosas y una de ellas era el uso de OSINT en redes sociales, análisis de imagen, metadatos, etc. Esa es la formación, digamos, más cercana a OSINT que tengo, con lo cual yo no puedo recomendar una formación sobre OSINT porque es que no las conozco. Sí conozco lo que ofrecen y hay cursos muy buenos y conozco gente que ha hecho cursos muy buenos, pero mi experiencia personal yo no la puedo compartir, con lo cual estaría recomendando algo que no. Como yo hago formación que ofrezco y que imparto, yo estoy al tanto de los contenidos que se dan en estas formaciones de OSINT y desde luego que hay cursos que son bastante completos. Sí es verdad que son cursos bastante caros, algunos, pero algunas valoraciones que he visto son buenas. Esto es todo lo que os puedo decir, pero sí os puedo hablar, en concreto a esta persona y de paso a todos los que veis este vídeo, sí os puedo hablar de las referencias que yo uso y haceros algunas consideraciones que creo que son útiles a la hora de o bien buscar una formación o bien generar contenido o formación para terceros. En el ámbito, insisto, de la investigación / verificación de información / OSINT, porque son campos que se dan la mano en muchos aspectos. Por un lado, el tipo de contenido. La gran mayoría de contenido que se publica sobre OSINT, o bajo mi punto de vista de más calidad, es en inglés. Si para vosotros el idioma no es una barrera, os recomiendo que os hagáis una buena lista de marcadores, una buena biblioteca con referencias sobre OSINT de habla inglesa. Sí es cierto que en España o de habla española hay muchos contenidos que son muy interesantes y yo los sigo y os voy a hablar de ellos. Pero sí es cierto que OSINT al fin y al cabo son unas siglas que en inglés, con lo cual el contenido anglosajón es lo que más abunda y es donde nace el uso de este tipo de herramientas para investigar. Eso por un lado. En cuanto a mis referencias, pues bien, yo sigo a una serie de profesionales o de plataformas que a su vez diseminan información que acaba siendo un referente en mi caso y los tengo siempre como cabecera para ver qué se está haciendo, qué es lo último, por dónde van las tendencias, etc. Os hablaba de este curso que hice. Pues bien, este curso lo daba en concreto esta chica, Lisette Abercrombie. Ella nos dio la parte dedicada a la verificación de información y la obtención de información y datos en Facebook. Es una persona a la que yo sigo, a la que tengo en cuenta cuando habla de referencias y de herramientas, y junto con Mika Hoffman son las dos primeras personas a las que yo empecé a seguir de manera activa en el tema de OSINT. Formaban parte de una plataforma que se llama The OSINT Curious, que está en inglés,
que ya no mete contenido, pero podéis revisar todos sus archivos porque son muy interesantes. Ellos se han juntado con un tercero, al que también sigo, que es Griffin Glynn, que tienen una plataforma que se llama myosint.training y tienen una serie de cursos tanto de investigación con herramientas OSINT como también de verificación, porque como os digo es algo que está tremendamente unido. Os recomiendo, si sois nuevos en este campo y no sabéis por dónde empezar, que lo sigáis. Otra referencia para mí importante en OSINT es Sector 035, que genera contenidos y hace recomendaciones o hace experimentos y hace metodologías sobre investigación a través de herramientas OSINT. Habla mucho de verificación de imagen, de geolocalización y es muy útil y es importante seguirlo para lo mismo, para estar al día y saber de qué se habla. Hacían no sé si era en YouTube, hacían unos concursos, unos juegos, a ver quién encontraba más rápido, geolocalizaba o identificaba la ubicación con coordenadas de una imagen. Y la verdad es que estaba muy interesante porque es la forma práctica de ver cómo todos los elementos que juegan a favor para poder realizar una identificación. Esto es muy importante a la hora tanto de verificar como de investigar. Entonces yo os recomiendo que los tengáis como referencia. También os recomiendo Bellingcat. Bellingcat es una página, es muchas más cosas, pero es a efectos de referencia de herramientas OSINT y de información. Os recomiendo que la tengáis en vuestra biblioteca porque da muchas claves y da información muy actualizada sobre todo el uso de datos, el uso de imágenes, datos y metadatos dentro de una investigación. Como os decía, cuando se hace una investigación de carácter orientada al tema delictivo, ya que esta persona la consulta que hace es para crear una formación para cuerpos de seguridad, hay que cubrir muchos aspectos. Hay que formar, por un lado, en las propias herramientas OSINT, en cómo se utilizan esas herramientas que nos van a servir de buceo o de búsqueda de información. Hay que formar sobre cómo recuperar esos datos y esa información que obtenemos, que conseguimos, y cómo utilizar esos datos. ¿Y por qué os digo esto? Existe un concepto que se llama la prueba digital pericial. En España en concreto se utilizan las pruebas periciales de una determinada manera porque forman parte de un sistema jurídico concreto. Esta persona me escribe desde otro país que no es España. Si la formación se va a dar para personal que trabaja en un país con un contexto, con un sistema jurídico diferente, hay que tener eso en cuenta. Por eso hablo siempre de que es un abanico muy grande. No es lo mismo utilizar los datos en un país que en otro, porque en un país se permiten o se admiten unas cosas como prueba y en otros países no. Sí es cierto que el tratamiento, la custodia, la obtención, las herramientas para conseguirlas sí son las mismas y debemos conocerlas. Pero una vez que las hemos obtenido, no todo es utilizable, no todo permite el mismo uso probatorio. Por eso, esta parte también hay que tenerla en cuenta cuando se prepara formación en un determinado contexto, con lo cual a la gente hay que formarla tanto para el uso como para el tratamiento de lo que obtenemos. Si nosotros estamos dando una formación en el ámbito de la prensa, generalmente el uso de esos datos tengan un valor de probar algo, pero no jurídicamente o no con ese peso que tiene el proceso judicial. Con lo cual sí hay que hacer una verificación, pero tiene unas connotaciones evidentemente diferentes. Otro recurso que yo utilizo mucho es Tracelabs. Tracelabs.org es una organización, si no me equivoco, australiana, que trabaja de manera colaborativa para localizar a gente desaparecida. De hecho, hace hackatones todos los años para localizar, para trabajar y para unar trabajos de diferentes profesionales. Yo lo utilizo porque da unos recursos y habla de herramientas que son muy útiles en el trabajo. O sea que aunque no sea específicamente para este tipo de cosas, sí es verdad que cubre el trabajo con OSINT. Estos son básicamente los recursos a los que yo acudo cuando necesito actualizarme. Todos estos profesionales, todas estas plataformas y estas páginas se actualizan. Todos generan otros productos de información, si no es un tablero, si no es una página en Facebook, si no es una cuenta en Twitter. Todo eso hay que revisarlo si se quiere estar al día, con lo cual hay que monitorizarlo. En español también hay muchos recursos que son muy útiles. Hay un podcast y hay un grupo de Discord que se llama Brigada OSINT. Brigada OSINT está específicamente dirigido al uso, búsqueda y recuperación de información a través de herramientas OSINT y además tiene un perfil
muy dirigido a la detección de acciones delictivas. Brigada OSINT también lo podéis seguir en LinkedIn. En LinkedIn, si metéis OSINT, también os van a salir una serie de recursos que pueden ser muy interesantes a la hora de seguirlos y de aprovechar la información que nos dan. Pero como cubre un abanico tan amplio, tenemos que cubrirlo todo, porque si nosotros queremos formar a un investigador, también tenemos que decirle, por ejemplo, que tiene que saber utilizar un catastro. Aquí en España se llama registro catastral. Tiene que saber utilizar la imagen, tiene que saber leer los metadatos, tiene que saber qué tipo de metadatos es útil o no. Es decir, cubrimos redes sociales, cubrimos imagen, cubrimos metadatos, cubrimos imagen satélite, cubrimos plataformas colaborativas. En el canal tengo un vídeo en el que hablo de OpenStreetMap, que OpenStreetMap es un mapa que se hace de manera colaborativa y el potencial que tiene ya no solo la imagen, la creación de la imagen del mapa, sino el uso colaborativo, las aportaciones que hacen los usuarios, por ejemplo, para monitorización de una ID, de una identificación, de un perfil digital, es importante. Por eso hay que cubrir muchos aspectos a la hora de ofrecer formación en este área. Hay que cubrir las últimas herramientas, pero hay que hacer también una investigación tradicional si nosotros queremos respaldar y ofrecer un respaldo de información y de datos a través de documentos que den fe. Tenemos que saber qué registros hay, por ejemplo, y qué tipo de documentación generan, porque muchas veces la propia investigación no va a ir siempre por la dark web o por sitios tenebrosos. También es simplemente el conocimiento de los archivos de toda la vida que tienen el acceso libre, y eso es una OSINT. Por eso hay que cubrirlo todo. Como formación, bueno, pues la recomendación es que cada uno se forme en el área en el que está más verde, en el que tiene menos capacidades de trabajo, y reforzar ese área. El resto ya lo tienes. Esta persona también me pregunta por repositorios o bases de datos específicas. A ver, yo bases de datos específicas de OSINT o de investigación, de este tipo de actividades, no conozco. Simplemente tan sencillo como ir a Google Académico, meter OSINT y vas a ver que te devuelve una cantidad ingente de información. Volvemos al tema del idioma, fundamentalmente en inglés. También la hay en español y te permite tirar del hilo de un artículo que te sea útil, que sea relevante, tanto en fecha de publicación como en temas que trata, no solo OSINT, se pueden hacer combinaciones y de ahí ir tirando. Se trata de que desde un punto nosotros podamos hacer un camino de información que sea relevante para nuestro trabajo. Formación, investigación, verificación, uso probatorio de los datos, todo eso va muy unido en ese tipo de campo por el que pregunta esta persona. Espero que sea útil, que os ayude a centraros en este tema y que responda a vuestras dudas. Y recordad que la investigación en OSINT cubre muchísimos aspectos. Todos son y tienen una formación específica y es necesario dedicarle un tiempo. Así que espero que os sea útil y nos vemos en el siguiente vídeo, buscadores.